La llegada de los europeos a América a partir del siglo XVI tuvo repercusiones en aspectos muy relevantes. Se reconoció los recursos herbolarios y humanos de estas nuevas tierras. La medicina académica se introdujo desde los mismos siglos en las recién creadas universidades y empezó a desempeñar funciones muy importantes en la salud pública. Una de ellas estaba relacionada con el control social del territorio, de la población y de la vida urbana. Los misioneros católicos tuvieron una doble función: el control de la salud pública y el de la vida urbana en todas sus dimensiones políticas e ideológicas. Dos modelos práctico-ideológicos de la medicina son el Hospital de Jesús en la Ciudad de México o el de Santa Bárbara, en Bolivia. Los hospitales cumplían una doble función de índole médico-curativa y de carácter ideológico. El personal sanitario estaba compuesto por médicos, así como gente de otros oficios, como cirujanos, barberos, sangradores. Durante la época colonial eran instituciones religiosas, lo que explica el perfil que tenían los sacerdotes y los médicos. Se trataba de instituciones y personas que curaban no únicamente cuerpos, sino sobre todo almas. El interés por la salud de los indios se concretó en modelos de atención mixtos. Un ejemplo es el Hospital Real de San José de los Naturales en la Ciudad de México. Desde el punto de vista de la orientación intercultural es que supo integrar elementos europeos con recursos locales. La medicina colonial mexicana está ligada a la figura de Don Vasco de Quiroga, quien creó el Hospital Pueblo de Santa Fe, una comunidad en la que los indios trabajaban en forma comunal en el campo y mantenían construcciones colectivas como la capilla y la escuela. De manera simultánea, en Europa se apuntaba a la eliminación de toda desviación de la ortodoxia a través de la Inquisición. De ese modo, por un lado se proscribió el conocimiento empírico de los indígenas acerca de las propiedades terapéuticas de las plantas, y por el otro, se procedió a reprimir el asco. Con el tiempo, los médicos originarios se fueron integrando a la Iglesia Católica, convirtiéndose en sacristanes de los templos. Eso los ponía a salvo de la intervención de las autoridades civiles, y así podían seguir realizando sus prácticas curativas. La Revolución Mexicana se hizo supuestamente en beneficio de la gente más pobre. Hasta el año de 1938 se creó el Instituto Indigenista Interamericano y se creó el primer Congreso Indigenista en La Paz, Bolivia. Por problemas, se realizó en Pátzcuaro, México, en abril hasta el año de 1940. Durante 1934 a 1940, el presidente Lázaro Cárdenas permitió la entrada al Instituto Lingüístico de Verano, iniciando las actividades en 1935 sobre la apariencia, lenguas de pueblos originarios, la gramática y vocabularios indígenas. Además, se diseñó e implementó una carrera de medicina denominada Escuela Superior de Medicina Rural. Los maestros se dieron cuenta que era lamentable el estado de salud de la población indígena. Años después, esta dejó de ser rural y se convirtió en una escuela convencional. El Congreso Indigenista daría los primeros pasos para la construcción de estrategias en toda América Latina, con la creación de organismos e instituciones afines en Perú, Guatemala y México. Gonzalo Aguirre Beltrán fundó el Instituto Nacional Indigenista en 1948. Había diferentes centros: Chiapas, Oaxaca, Veracruz y otros estados. En 1969 se creó un programa médico-sanitario rural bajo responsabilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, estableciendo contacto con las parteras. Estas iniciativas fueron cuestionadas ya que no existía participación de ciudadanos indígenas. Se inició una renovación expresada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, documento de 1989 relacionado con el mundo indígena, el cual incluye identidad, lengua, educación y territorio. La interculturalidad es la negociación y búsqueda de consensos. La Facultad de Medicina de la UNAM, en el año de 1985, incorporó la antropología médica e interculturalidad como la materia obligatoria. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
En diciembre del 2013, decretó la Ley 459 que protege cada vez más a los recursos humanos, materiales y simbólicos de las medicinas originarias. Se propuso la Estrategia de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, desarrollando gestión compartida de la salud y atención de la salud en el establecimiento, en el domicilio y en la comunidad, siendo los ejes participación social, integralidad, intersectorialidad, interculturalidad. El proyecto de Amares emprendió acciones en departamentos de Ayacucho, Huancavelica y las provincias de Chincheros, de Andahuaylas y de Apurímac. En Ayacucho se realizaron 2 diplomados con el apoyo de la Universidad Nacional de Autónoma de México y la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, siendo el 66% de indígenas. Se financiaron 32 proyectos de investigación intercultural para poder mejorar la atención de salud de hospitales y centros de salud en los departamentos ya mencionados. Amares apoyó cursos, talleres y encuentros que fueron realizados en distintas regiones de los departamentos peruanos, con la participación de trabajadores de salud y médicos originarios. Quizá el avance más espectacular sea el inicio, crecimiento y consolidación de la Oficina de Salud Indígena del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. La mayoría de los beneficiados corresponden a las diferentes etnias e incluso no indígenas. Se ha programado la apertura del primer hospital con enfoque intercultural en una localidad venezolana, donde se pretende introducir médicos académicos sensibilizados en la interculturalidad, alimentación regional, atención médica y hospedaje comunitario. Este breve recorrido por las experiencias interculturales del pasado y del presente encarna la esperanza de poder revertir la atención discriminatoria a los pueblos originarios. Derechos humanos, cultura e interculturalidad, identidad y ética. Un trabajo antropológico en el quehacer médico. En el estado de Chiapas hubo violencia armada como respuesta a las demandas de un pueblo por justicia, salud, educación y vivienda. En septiembre del 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad de los indígenas de la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. Entre ellos se encontraban los sobrevivientes Manuel, de 14 años, que su familia fue asesinada en manos de paramilitares. Identidad. Se vulnera la identidad biológica como la sociocultural en las instancias de salud. Las personas deben de participar en decisiones sobre el precepto de derechos, programas y la academia que logran equilibrar las aspiraciones y convicciones de la mayoría, el respeto y la tolerancia. Deben de construirse acuerdos que favorezcan el derecho a la identidad y la dignidad. Todos los migrantes, refugiados, desplazados, con opciones sexuales diversas constituyen un desafío en materia de procuración de justicia. La identidad posee una dimensión histórica que se conforma dentro de las fronteras simbólicas y de carácter relacional. Constituye lo que se conforma la comunicación y expresión, que favorece la construcción de la tolerancia e intolerancia. La identidad surge como una reacción al percibir del observador lo que conduce a una diferencia. Ejemplo de ello en Mesoamérica es el mito de Quetzalcóatl, cuya misión era preservar la semilla del quinto sol, en contraste con los franciscanos como habitantes del Nuevo Mundo, donde ellos justifican la falla jurídica de la conquista como problema de salvación de los indios. Ética. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en la sociedad. Su valor está en lo que explica y no en situaciones concretas. Debe de ser una posibilidad viable y práctica para la reflexión, el análisis y la comprensión de anexos y nuevos fenómenos emergentes. Su fin constituye entender las expresiones de resistencia y o hibridación cultural. La intolerancia y la discriminación funcionan como formas de exclusión de políticas sanitarias y de relación médico-paciente. Existe lo que se llama idiota moral por Balbeni, definido como una persona inteligente, carente de sentido práctico, de generar empatía y que carece de la capacidad de observarse a sí mismo. En este caso, hablamos de la relación médico-paciente y del médico. Los derechos humanos se ven comprometidos por las injusticias de diversas instituciones de gobierno,
personal de salud y miembros de las Fuerzas Armadas que usan y abusan del poder para un fin mayor, ejerciendo un dominio sobre las personas que son diferentes interculturalmente. A partir del levantamiento zapatista en Chiapas, el trabajo voluntario sobre la atención médica se torna difícil y compleja. Provoca un desplazamiento interno y el rechazo de las personas que trabajan con indígenas. Años más tarde se desarrolla un clima de guerra de baja intensidad, donde ocurren los asesinatos de mujeres, niños y hombres desarmados, crimen que potencia la violencia estructural que hasta la fecha continúa cobrando vidas. La violación de los derechos humanos no solo afecta a la población indígena, sino también al personal de salud de organismos no gubernamentales. Como personal de la salud se debe conocer y entender de qué se habla cuando se hace referencia a la defensa de los derechos humanos. De acuerdo a la naturaleza del derecho, se establece la siguiente clasificación: derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad, seguridad personal y participación política. Derechos económicos, sociales y culturales, como educación, salud y trabajo, y derechos al pueblo. De acuerdo con la persona que ejerce o exige el derecho, se clasifica en dos tipos: los derechos individuales, que se relacionan a los intereses personales del ser humano, y los derechos sociales, que están relacionados a los intereses colectivos o de grupos sociales. La característica fundamental de los derechos humanos es el cumplimiento paulatino del bienestar común de parte del poder público para superar la desigualdad, la pobreza y la discriminación, solo posibles en una situación de justicia, paz y libertad. La población indígena corresponde solo al 12% de la población total de México. Como preocupante extrema tenemos la relación indígena-pobreza, así como la violación a sus derechos humanos. La salud para los indígenas es un asunto cuya dimensión es colectiva, relacionada con el entorno ecológico, sociocultural, económico, político y espiritual. La situación del derecho a la salud en Chiapas reporta que México se ubica con mayores niveles de desigualdad que muchos países africanos, como Malí, Zambia y Nigeria. El derecho a la protección a la salud está contenido en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, dados por el Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como en las constituciones de varios países. En una investigación, después de haberse evaluado una gran cantidad de indicadores sociodemográficos y socioeconómicos, se demostró que México no cumple con sus obligaciones en cuanto al derecho a la salud. Cuando estas obligaciones no se cumplen y el derecho a la salud es violado o negado, no existe alguna institución que se encargue ya sea de orientar, recibir quejas o denuncias al respecto. La interculturalidad se entiende como una propuesta de diálogo, intercambio y complementariedad, y apunta a la unión de las diferencias entre las personas y no a que éstas desaparezcan. En cuanto a la interculturalidad en América Latina, se la asocia a llamar a algunas personas como los otros para referirse a personas que normalmente creemos que son distintas a nosotros, como pueblos indígenas y afrodescendientes. La interculturalidad hace referencia a la diversidad cultural, conceptualizándola y desarrollando prácticas relacionadas con esa diversidad y sus instituciones sociales. Así, un aspecto importante de la interculturalidad es que no solo reconoce, sino que actúa y por lo tanto es una meta por alcanzar. Una de las tareas del quehacer médico antropológico con la población indígena es formar promotores indígenas para el cuidado de la salud comunitaria y para favorecer el diálogo, el intercambio y la complementariedad. No todos los problemas se solucionaron. Además, se siguieron mostrando acciones discriminatorias por parte de las instituciones gubernamentales, desde la vestimenta hasta la forma de hablar. Incluso en los retenes militares se percibía discriminación, ya que los uniformados les negaban la ayuda por el simple hecho de ser indígenas. Hubo atentados de violación, e incluso intentos por sacar a los indígenas del lugar en el que estaban siendo atendidos,
y que fueran a buscar recursos médicos en otro lugar. Frente a esta situación, la ayuda provino de las propias comunidades, la ONG e incluso de la Cruz Roja Internacional. La lección que nos da el pueblo tojolabal es de un gran apego a sus raíces éticas y nos enseña a ver a los seres humanos como iguales. Nos enseña a vernos a nosotros mismos como personas sinérgicas, como personas que podemos ayudarnos mutuamente. Abadio Green, sabio indígena Kuna, dijo que la única manera de comprender a un ser humano no es con ciencia o conocimiento científico, sino con el corazón, con las ganas de querer interrelacionarse y entender al otro, siendo una persona empática. A manera de solución, se deben implementar acciones radicales para darle un giro positivo a todas las situaciones denigrantes y no éticas que suceden a causa de la discriminación, no solo un acto de buena voluntad. Además, se debe dar énfasis en la formación de los profesionales de la salud, educándolos con una visión de enfrentar nuevos retos y abrir su mente a nuevas soluciones. Crear o reforzar los comités de bioética, así como la creación de órganos de arbitraje médico, es una necesidad actual que debe ser atendida a la brevedad, ya que la mayoría de los hospitales carecen de estos. Se propone de igual manera la existencia de un ombudsman, que significa defensor del pueblo, que represente la voz y los derechos del pueblo a nivel estatal e incluso nacional, para que contribuya a la justicia, equidad, respeto y dignidad humana. Asimismo, se implementará un servicio social de alta calidad en regiones del país que se encuentren en situaciones precarias, hablando de socioeconomía y discriminación, ya que de esta manera se tendrá un mejor control de calidad de los servicios de salud ofrecidos a estas poblaciones. Los profesionales de salud encargados de los programas de servicio social deben tener un perfil encaminado a la interculturalidad, empatía y desde luego el entrenamiento biomédico necesario para desempeñarse adecuadamente en estas situaciones y en estas poblaciones.